Bueno, pues me da muchísimo gusto compartir con ustedes esta segunda sesión. Les doy la más cordial de las bienvenidas. Bienvenidos a esta segunda sesión del Mastermind. Hoy vamos a hablar de un tema de trascendental importancia para entender la filosofía de Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Y es el poder precisamente que tiene nuestra mente. Ese poder mágico donde ocurre siempre la primera creación. Todo se crea dos veces, primero en nuestra mente y después en la realidad. No hay nada, nada, escúchenlo bien, nada en el mundo real que no haya sido creado primeramente en la mente de alguien. Esa computadora que nos permite conectarnos, ese internet, es producto de la imaginación, de la mente de muchas personas que al final de cuentas crearon estos instrumentos. El vestido que tú traes puesto, la silla donde estás sentado o sentada, ese reloj que estoy viendo a Sandra Valderas ahí, el reloj es un invento muy maravilloso del ser humano, pero estuvo primero en la mente de alguien. Primero en la mente. Ese sillón donde está recostado Omar, también también fue primero una imagen, una idea en la mente de alguien. Entonces, para poder entender la filosofía del éxito y la riqueza de Napoleón Hill, es indispensable comprender el poder mágico de la mente, ya que la mente, pues, es la gran fábrica donde se construyen y también donde se destruyen los sueños, porque es en la mente donde ocurre la magia, pues. Napoleón Hill por eso la llama el poder mágico de la mente, porque como les decía, todo lo que está en el mundo físico primeramente ocurrió en la mente de alguien. Incluso si nos vamos un poco más allá, el mundo material, el universo, pues es producto de la creación de la mente universal, de la inteligencia infinita o de Dios, como quieran llamarlo. Estuvo primeramente en la mente del gran arquitecto del universo, del gran creador del universo. Entonces, comprender cómo funciona nuestra mente es esencial porque ahí precisamente es donde empieza todo proceso creativo, todo proceso de la creación, del éxito y de la riqueza. Siempre, siempre todo comienza con una idea. Pero debemos entender que también precisamente ahí se gesta la pobreza y se gesta el fracaso. Sin ese entendimiento, pues, de cómo funciona nuestra mente, podemos ser víctimas de pensamientos negativos, podemos ser víctimas de dudas, de miedos que sabotean nuestro potencial. Entonces, por eso es tan importante esta clase del día de hoy. Y sin más preámbulo, voy a compartir pantalla para empezarnos a adentrar en este poderosísimo libro y esta eh, poderosísima obra de Napoleón Hill. Vamos a ver nada más, permítanme, avísenme si se ve bien, si me están viendo bien ahí. ¿Se ve bien la pantalla? Hey, sí, ahí te ves bien. Permítanme un momentito nada más, déjenme alinear. Ahora sí, ya estamos. Bueno, nuevamente les doy la más cordial de las bienvenidas a la segunda sesión del Mastermind. Piense y hágase rico en su tercera edición ya que estamos hoy compartiendo. Esta sesión es fundamental. No olviden, por lo tanto, tener a la mano una pluma y un papel, algo en que anotar, un bolígrafo, un cuaderno para anotar, porque lo que vamos a revelar el día de hoy puede marcar la diferencia y puede hacer un antes y un después en tu vida personal, en tu vida profesional, en tus negocios, en en tu vida financiera, etcétera. Fíjense, Napoleón Hill llama
el poder mágico a la mente, porque realmente, ya se los decía ahorita, es en los talleres de nuestra mente donde ocurre la primera creación de todo cuanto existe. Si en algo han estado común y unánimemente de acuerdo todos los pensadores a lo largo de la historia, es en que somos lo que pensamos. Es decir, nos convertimos en lo que pensamos. La mente, pues, es la que crea nuestra realidad. Por eso es que todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes, tu físico, tu salud, la casa donde vives, el carro que manejas, el nivel de vida que tienes, es producto y creación de tu mente. Si quieres mejorar todos los aspectos de tu vida, tienes que empezar por la causa y la causa está precisamente en tus pensamientos. Por eso, si quisiéramos nosotros definir o resumir en una sola sentencia toda la filosofía de piensa y hágase rico, pudiéramos decir con Napoleón Hill que todo lo que la mente puede imaginar y creer, lo puede crear. Esa es el resumen del libro Piensa y hágase rico. Todo lo que la mente puede imaginar y creer, lo puede crear. Esta sentencia, pues, resume toda la obra. Entonces, quiero insistirte en este momento. Debes sí o sí empezar a creer que en tu mente se encierran inmensas reservas de talento y de poder con las que eres capaz de lograr cualquier cosa que tú te propongas, siempre y cuando sepas cómo opera este gran poder de tu mente. Esto será parte precisamente de lo que aprenderás en esta sesión y en las posteriores. Fíjate que la mayoría de las personas no son conscientes del inmenso poder que llevan dentro. Por eso decíamos la clase anterior que todas las ciencias que estudian el comportamiento humano están común y unánimemente de acuerdo en que todos los seres humanos venimos a este universo con el potencial suficiente y necesario para lograr cualquier cosa que nos propongamos en la vida. Sin embargo, solo el 8% de las personas logran el éxito. Más del 90% viven en la mediocridad, en la pobreza o en la miseria definitivamente o en el fracaso. ¿Y a qué se debe esto? Principalmente se debe a dos factores, decíamos la clase anterior, a la ignorancia de nuestro potencial, y es que venimos al mundo con un potencial infinito, pero no traemos un manual operativo para entender cómo es que opera nuestra mente. Y tampoco nos lo enseñan en la escuela ni en nuestras familias. Pero además, ese inmenso potencial a veces se ve frenado, se ve limitado por creencias que nos han incrustado en nuestra mente subconsciente desde pequeños. Por eso decíamos que nuestra mente es como una gran computadora que tiene un gran poder, una supercomputadora tiene un gran poder, pero esa computadora desafortunadamente ha sido a veces inoculada, vamos a decir así, o ha sido mancillada, o le han inyectado virus que son creencias limitantes y eso limita nuestro poder. Precisamente por eso es tan importante hacer una reprogramación mental positiva. Y eso, a eso nos ayuda y nos enseña esta poderosa obra de Napoleón Hill. Entonces, debes empezar a creer, créetelo, porque en tu mente encierra ese gran poder que puede hacerte lograr lo que te propongas. Entonces, si no conocemos ese inmenso poder, ese poder mágico, pues no podemos desarrollarlo. Y a mí siempre me gusta poner un ejemplo. Es como si tuviéramos, o como tenemos seguramente todos nosotros, un teléfono inteligente. Solamente lo usamos solamente para hacer y recibir llamadas. Obviamente te estás desperdiciando ese gran invento que es a la vez pues un celular, una cámara fotográfica, una cámara de videos, un cronómetro, un despertador, una brújula, un instrumento que te puede ayudar a invertir en la bolsa de valores, que te puede ayudar a invertir en Forex, es decir, la computadora que implica nuestro celular, que está inmersa en nuestro celular,
Si no las sabemos utilizar, pues vamos a usar el celular para hacer o recibir llamadas nada más. Así es nuestra mente. Entonces, eh, por eso es tan importante precisamente la clase del día de hoy. Y bueno, ya tratándonos de adentrar un poquito en el primer capítulo de este libro, los pensamientos son cosas, dice Napoleón Hill. La primera vez que yo leí esta sentencia, esta frase, me pareció de lo más controvertida, perdón, y de lo más contradictorio que ustedes se pueden imaginar. Si decimos los pensamientos son cosas, uno se imagina y dice, bueno, pues si los pensamientos son intangibles, los pensamientos son energía, los pensamientos no se ven, no se pueden tocar y las cosas son materia. Entonces, ¿cómo está eso de que los pensamientos son cosas? Realmente lo que quiso decir Napoleón Hill es que los pensamientos, al final de cuentas, se convierten en cosas. Y eso es importante entenderlo porque se convierten en tu salud, se convierten en tu economía, se convierten en tu nivel de ingresos, se convierten en tus relaciones, se convierten en todo lo que tú eres. La causa principal, hay una ley universal que es la ley de causa y efecto. El efecto es la realidad tangible que tú estás viviendo y la causa son tus pensamientos. Por eso decían los antiguos herméticos, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Es decir, tu realidad es producto de tus pensamientos. Y bueno, en el capítulo primero, Napoleón Hill nos habla de este personaje de Edwin Barnes, el hombre que pensó en asociarse con Edison. Fíjense, ahí está subrayada una palabra, el hombre que pensó. O sea, primero lo pensó, pero no fue cualquier pensamiento, fue un pensamiento claro, fue un pensamiento preciso desde un principio. Pensó en ser socio de Edison. Tomás Edison, como tú bien sabes, fue uno de los inventores más famosos y más prolíficos que ha parido la humanidad, y más prolíficos obviamente de aquel tiempo, de cuando se escribió el libro Piense y hágase rico. Tomás Edison, de hecho, fue uno de los 500 líderes, inventores, gente de éxito, gente de riqueza, eh, que entrevistó en su momento Napoleón Hill para escribir su libro Piense y hágase rico. Entonces, la figura de este personaje, Edwin Barnes, es fundamental en el inicio del libro Piense y hágase rico porque representa el primer gran ejemplo de cómo el deseo ardiente, que fue lo primero que ocurrió en la mente de Edwin Barnes, cómo el deseo ardiente, la decisión firme y la fe en uno mismo pueden transformar una idea en una realidad concreta. Entonces ahí te estoy dando ya tres pistas importantes de este poderoso libro del éxito y del fracaso. Deseo ardiente, lo vamos a ver la otra clase, pero el deseo es el punto inicial de todo logro, dice Napoleón Hill. Pero no cualquier deseo, tiene que ser un deseo ardiente. La decisión firme que tomó Edwin Barnes, ahorita decían ustedes, decía Patricia y decía Jorge también, la perseverancia, tomó una decisión firme y perseveró hasta el final, quemó las naves, y la fe que tuvo en sí mismo, en su potencial. Entonces, todos estos principios pueden transformar una idea que solamente estaba en la mente de Edwin Barnes en una realidad concreta, en convertirse realmente en lo que se convirtió socio de Thomas Edison. Este personaje, pues, Edwin Barnes, encarna varios de los principios de la filosofía del éxito y la riqueza de Napoleón Hill, que vamos a ver más adelante. Veamos por qué, pues, Napoleón Hill decide, vamos a decir así, contar su historia en este primer capítulo y cuál es la importancia de este personaje dentro de la filosofía de Piense y hágase rico. En el párrafo, en la página 8 de ese libro, de ese PDF que estamos leyendo, quizá ustedes puedan tener otra versión o otra impresión del libro, pero el que yo les compartí en la página 8
eh, el autor nos habla de la exactitud del propósito. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Napoleón Hill, el autor? ¿Y cuál es la importancia de esto? Exactitud del propósito. Es decir, el deseo que Edwin Barnés, se había fijado en su mente, era exacto, era preciso. Lo que él quería era asociarse con Edison. Incluso lo dijo claramente cuando llegó todo mugroso, todo chamagoso, después de viajar en tren, en un tren de carga, se presenta en la oficina de Edison. Imagínense el laboratorio, una oficina muy importante de aquel tiempo, y le dice a la secretaria: vengo a hacer negocios con el inventor. Obviamente lo tiraron a loco. Es como si cualquiera de nosotros llegara, por ejemplo, no sé, a una oficina importante de algún personaje que a ustedes se les ocurra, y que vayamos en condiciones deplorables, después de un largo viaje en tren sin bañarnos, apestosos y lo que sea, y lleguemos y le digamos a la secretaria: vengo a asociarme no sé, ahorita no se me ocurre ningún personaje, pero con algún personaje famoso, poderoso. Vengo a asociarme, por ejemplo, con, con, ¿quién se les ocurre? Un personaje famoso de México, por ejemplo, un empresario rico. Bueno, no se les Carlos ocurre a Slim. nadie. Un personaje famoso, rico, poderoso de México, un empresario. Carlos Slim, por ejemplo. Imagínense a Jorge llegando a la oficina de Carlos Slim, y que llegue con la secretaria y le diga: vengo a asociarme con Carlos Slim, vengo a hacerme socio. Pues obviamente no va a estar muy fácil para que le den entrada con Carlos Slim. Bueno, entonces, lo que Edwin Barnés tenía era una exactitud del propósito. Esto es importantísimo dentro de la filosofía del libro, porque si no tenemos claro lo que queremos, por supuesto que no vamos a lograr nada en nuestra vida. En la mente de Edwin Barnés, pues, no cabía otra opción. Él no quería ser trabajador, quería asociarse. Esta es una de las primeras enseñanzas del libro. Para lograr lo que queremos, primero es indispensable saber con toda exactitud qué es lo que queremos. Y eso no es cosa menor, amigos y amigas, porque con mucha frecuencia ni siquiera sabemos con toda claridad qué es lo que queremos. La mayor parte de la gente no tiene objetivos, no tiene metas, vive al día, no tiene ideales, no tiene proyectos, no tiene propósitos. Entonces, primera enseñanza de este gran libro: ¿quieres lograr grandes cosas? Tienes que tener claridad, exactitud de propósito. No puede haber, dice por ahí un dicho muy famoso, no puede haber viento favorable para aquel navegante que no sabe a dónde va. Si no sabes a dónde vas, si no sabes lo que quieres, pues las oportunidades pueden pasar por enfrente de tus narices y ni siquiera te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque no está en tu radar, no está en tu GPS, no está clara. La mente, nuestra mente, fíjense, aquí les doy otra gran enseñanza. Nuestra mente es teleológica. Es decir, trabaja por objetivos. Si tu mente no tiene objetivos, va a andar vagando. No se va a poder enfocar en lo que quieres. Entonces, con mucha frecuencia nos esforzamos muchísimo en la vida sin tener claro el horizonte. Entonces ahí andamos esforzándonos, a veces dando palos de ciego, trabajando en esto y en lo otro, cambiando de trabajo, cambiando de proyecto, cambiando de negocio, pero no tenemos claro lo que queremos. Entonces andamos dando palos de ciego, y por más que nos esforcemos, no podemos llegar a lograr lo que queramos. Seguramente a ti te dijeron, y este es un paradigma muy importante: cuando estabas pequeño, niño o niña, mi hijo, si quieres ser grande, si quieres tener éxito en la vida, si quieres tener riquezas, tienes que trabajar muy duro de sol a sol. Si esta sentencia fuera cierta,
los mecánicos, los albañiles, los choferes, serían las gentes más ricos, son los que trabajan más duro y más de sol a sol, sobre todo los albañiles, y no son realmente los más ricos. Por eso Napoleón Hill dice lo siguiente, y este apúntalo o repásalo, repítelo en tu mente. Dice Napoleón Hill, la riqueza y el éxito no son fruto del trabajo duro, sino del esfuerzo enfocado y dirigido bajo un plan que comienza en tu mente. Te lo repito, y si tienes con qué anotar, anótalo por favor. Y si no, anótalo, anótalo ahí en los comentarios. La riqueza y el éxito no son fruto del trabajo duro, sino del esfuerzo enfocado y dirigido bajo un plan que comienza en tu mente. Los pensamientos son cosas, se convierten en cosas. Entonces, para lograr lo que queramos, primero es indispensable saber con toda exactitud qué es lo que queremos. Por eso es tan importante la exactitud del propósito. Vamos a otra enseñanza importante. Eh, Barnes estaba decidido a conseguir esa oportunidad y no dijo quiero trabajar con Edison o me gustaría, dijo voy a trabajar con Edison y lo voy a hacer en mis términos porque he venido a hacer negocios con el inventor. Entonces, Barnes, en primer lugar, representa pues esa acción decidida, decidida, y personifica ese deseo ardiente. Fíjense, Barnes tenía dos dificultades mayúsculas para llegar a Edison. Primero, no conocía al inventor y además ni siquiera tenía dinero para viajar desde su lugar de origen hasta Orange, Nueva Jersey, donde se ubicaba el laboratorio de Edison. Pero esas dificultades no lo detuvieron. Él tenía un deseo ardiente. Por eso decimos que Edwin Barnes personifica el deseo ardiente. Barnes tomó un tren de carga para llegar hasta Edison, sin saber cómo lo lograría exactamente, pero con la decisión de no detenerse hasta conseguirlo. Hill resalta esto porque muchas personas, quizá a nosotros nos haya pasado, nos paralizamos esperando tener todo resuelto antes de comenzar. Barnes demuestra que el cómo aparece cuando el qué y el por qué están claros. Con frecuencia, fíjense, seguramente te ha ocurrido, me ha ocurrido a mí. Nos ocurre que esperamos el momento perfecto para empezar cualquier proyecto, cualquier sueño, cualquier ideal que tenemos, cualquier propósito. Y nos decimos a nosotros mismos, lo voy a hacer esto cuando tenga dinero, cuando cambien las cosas, cuando cambie la economía, cuando el sol brille más fuerte, cuando los astros se alineen, cuando todo esté bien. Y siempre estamos esperando el momento perfecto para empezar y nunca, nunca iniciamos. Momento perfecto. ¿Sabes qué? Te digo una cosa, nunca, nunca va a llegar. Por eso la clave del éxito está en empezar. Empezar con lo que tengas y desde donde estés. No esperes el momento perfecto. A eso se le llama acción decidida, masiva e imperfecta. Entonces, por ahí dice una frase de el gran doctor Martin Luther King que a mí me encanta. Dice, da el primer paso con fe. Primer paso, no te va a llevar a donde quieras llegar, pero ¿sabes qué? Te va a sacar de donde estés. También se le atribuye por ahí una frase a San Francisco de Asís en relación con esto de tomar la decisión y empezar cualquier proyecto o propósito que tengamos. Dicen que San Francisco de Asís dijo en alguna ocasión, empieza por hacer lo necesario, luego haz lo posible y te vas a sorprender porque vas a terminar haciendo lo imposible. Entonces, Edwin Barnes personifica pues el deseo ardiente. Él no quería trabajar con Edison. Desde el principio en su mente estaba claro que quería asociarse con el inventor. He venido a hacer negocios con el inventor. Por eso le decía,
representa la acción decidida a pesar de las circunstancias, a pesar de que no tenía cómo llegar, él lo hizo, pues. Tomó la decisión, acción decidida, acción masiva imperfecta y empezó. Entonces, tienes un propósito, un proyecto en mente, no esperes el momento perfecto, empieza ya, con lo que tengas y desde donde estés. En el camino se acomodan las calabazas, decía mi papá y mi abuelo. La carga hace andar al burro, decían por ahí también mis abuelos. Entonces, tenemos que empezar con lo que tengamos y desde donde estemos. No esperar el momento perfecto para iniciar. Eso es muy importante. Acción decidida, acción masiva, imperfecta y momentánea. La tercera enseñanza de la experiencia de Edwin Barnoes demuestra el poder precisamente de la persistencia, ya lo decían ahorita. Una vez que en la empresa de Edison, este, pues no, el objetivo que Barnes perseguía, perdón, no llegó de la noche a la mañana, no logró pues su objetivo de inmediato. Trabajó en lo que pudo, en lo que le dieron chance ahí durante algunos años sin perder su brújula, sin perder su deseo inicial. Finalmente, cuando surgió la oportunidad de negocio con uno de los inventos de Edison, pues él estaba listo para tomar esa oportunidad. Gil quiere, pues, que los lectores entendamos que el éxito no llega de inmediato, pero sí llega a quien no renuncia, a quien tiene perseverancia. A este tema de la persistencia o de la perseverancia, Napoleón Hill le dedica el octavo capítulo de su libro, que lo vamos a ver eh, 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 todo en una sola clase, pues el papel de la persistencia o de la perseverancia. Ahora, Barnes pues trabajó con Edison y por ahí dice el libro, transcurrieron los meses y en apariencia nada había sucedido que se aproximara al codiciado objetivo que Barnes tenía en mente como su propósito inicial y preciso. Cuál es la importancia de esta frase? ¿Qué es, qué es lo poderoso sobre ella? Fíjense, esta experiencia, o sea, imagínense a Barnes con el ideal bien claro, bien firme, asociarse con el inventor, pero trabajando por ahí de chalán, quizá de mandadero, quizá de alguna otra actividad menor, siempre en su mente albergando el ideal de ser socio de Thomas Edison, hasta que apareció la oportunidad. Pero mientras tanto, transcurrían los meses y no pasaba nada. ¿Qué pasó con los que buscaban oro? Pues se desesperaron y abandonaron su emprendimiento a 1 metro del oro, cuando la beta, perdón, principal estaba a 1 metro. Entonces, aquí la importancia de la perseverancia de Edwin Barnes. Transcurrieron los meses y en apariencia no pasaba nada. ¿Qué importancia tiene esta oración? Fíjense, esta parte del libro eh, esta experiencia tiene una relación muy directa con una de las 7 leyes universales que se llama la ley de género o la ley de generación. Es una de las leyes del universo. Para que algo se manifieste, por lo general requiere tiempo. Este proceso de recibir lo que nosotros queremos está gobernado precisamente por esa ley, por una ley de género. Barnés de alguna manera entendía o a lo mejor de una manera intuitiva intuía esa información, este concepto, ya sea de forma intelectual o por su intuición, él comprendía que el momento le iba a llegar, pues por intuición sabía que tenía que esperar un tiempo razonable. Él entendía esto y estaba decidido, por supuesto, a mantenerse enfocado en su propósito definido por un tiempo por lo suficientemente largo para que las cosas sucedieran. Cuando aparentemente nada parecía cambiar, pues las cosas se dieron. Pero, ¿qué dice? ¿Qué dice esta ley? Aprovecho esta oportunidad para enseñarles, para
compartirles este conocimiento de la ley de género. ¿Qué decreta esa ley de género? ¿Qué dice? Lo que dice la ley de género es que cada semilla, toda semilla, llámese una semilla física o espiritual, tiene un tiempo de gestación, un tiempo de incubación, un tiempo de crecimiento interno antes de manifestarse en la realidad física. Estamos hablando de cualquier semilla, la semilla de la papa, la semilla del algodón, la semilla de cualquier flor que se les ocurra, del frijol, que es la que les pongo de ejemplo ahí, o del maíz, toda semilla, incluso la semilla humana, el, el- el- la semilla biológica, el cigoto o semilla biológica del ser humano, también tiene un tiempo de gestación para que nosotros podamos empezar a vivir en este vida tridimensional, en esta tierra, plenamente, pues pasan 9 meses que estamos gestando en el vientre de nuestra madre. Entonces, toda semilla, dice la ley de género, tiene un tiempo de gestación, de incubación y de crecimiento, tanto las semillas físicas como las semillas espirituales. Pues resulta de que nuestros sueños, nuestros ideales, nuestros proyectos son semillas espirituales. Entonces no nos tenemos que desesperar, tenemos que dar el tiempo suficiente, pero siempre con la meta puesta. Podemos cambiar el proyecto, el plan, pero no el propósito. Mientras tanto, pues hay que seguir cultivando la tierra o la mente a fin de que esa semilla espiritual o física germine y dé los frutos esperados. Imagínense que un campesino no entendiera esta ley universal y que sembrara una semilla de frijol y otro día fuera y la desenterrara porque no nació el frijol. Según entiendo, la semilla del frijol dura entre 5 y 7 días para nacer. Si el campesino no entiende esta ley de género, pues nunca va a cosechar frijoles, porque va a desenterrar la semilla antes de tiempo. Eso a veces nos sucede también en nuestra vida y es una enseñanza muy importante que está entre líneas en este poderoso libro. Siguiendo con Edwin Barnes, El inventor y el vagabundo, hay un subtítulo por ahí cuando Barnes pues se presentó por primera vez en el laboratorio de Edison, dice el autor, tenía la apariencia de un vagabundo, pero había algo en su expresión que transmitía el efecto de que estaba decidido a conseguir lo que él se había propuesto. Barnes se presentó en el laboratorio de Edison y anunció que había ido a hacer negocios con el inventor. Pero el inventor captó, a pesar de verlo como un vagabundo, captó esa vibración del pensamiento de Barnes. Pudo captarlo, pudo captarlo. eh, y bueno, para poder captar esa vibración, eh, Thomas Edison utilizó una facultad intelectual que es muy importante, y ahorita vamos a hablar de las facultades intelectuales que son parte de nuestra mente, y esa facultad intelectual es la intuición. Y a través de la intuición pudo captar esa energía de Barnés cuando él se anunció con él, cuando él le dijo que venía, que iba a hacer negocios con él, aunque parecía un vagabundo por su físico, tenía los pensamientos de un rey, dice, dice este Napoleón Hill. O sea, captó esa vibración. El vagabundo tenía los pensamientos de un rey, es decir, tenía claro lo que quería. Porque con esa intuición vio que había algo diferente más allá de la apariencia física de Barnés, que lucía como un vagabundo, era esa energía que surgía precisamente de la determinación del propósito firme que tenía en su mente Barnés. Esa exactitud de propósito definido es la que nos ayuda a mantener la vibración que necesitamos para que las cosas sucedan. Se lo reitero, tener una exactitud de propósito de lo que nosotros queremos, nos ayuda a mantener la vibración del pensamiento para que las cosas empiecen a suceder y sucedan. También se le llama a esto una clara intención.
tener clara nuestra intención. Porque fíjense que dice por ahí el doctor Joe Dispenza, que a mí me encanta, en uno de sus libros más poderosos, que es Deja de ser tú, que nosotros tenemos un yo cuántico, nuestra mente es cuántica. Es decir, basta una intención clara, dice, y una emoción elevada es lo que necesitamos para conectar con ese campo cuántico de todas las realidades, de todas las posibilidades, donde existe todo lo que ya nosotros queremos, pero que está en potencia. Y para poder conectar con ese campo cuántico, necesitamos una intención clara y una emoción elevada. Cuando tú tienes una intención clara, una exactitud de propósito y está en tu mente, emites una vibración que es captada por el universo y empiezas a traer a tu vida cosas, acontecimientos y personas que te van a ayudar a lograr tus sueños. Esto es maravilloso, amigos, es maravilloso. Es la ley de la atracción en acción. Entonces, exactitud de propósito definido ayuda a mantener esa vibración. Con una idea general de lo que queremos, es muy difícil mantener ese tipo de vibración. Tiene que ser muy claro tu propósito, tu visión. Lo que Barnés tenía era un deseo tan grande, fue tan definitivo y tan específico que Edison fue capaz de captar esa energía y de darle la oportunidad. Cuando hablamos pues de exactitud, de propósito, de enfoque y de determinación, de deseo ferviente, de intuición, estamos hablando de facultades de la mente. Exactamente. Por eso es que para comprender y aplicar la filosofía del éxito y la riqueza de Napoleón Hill, es necesario conocer qué es y cómo funciona nuestra mente. Por eso, aunque eso no está aquí en el libro, me tomo la atribución por la importancia que tiene de darles una breve explicación de qué es la mente. Y como a la mente nadie la ha visto jamás, en 1934, el doctor Thurman Fleet, que fue un quiropráctico tejano, diseñó ese gráfico que ahora tú estás viendo en pantalla. Ese gráfico del ser humano, donde si te fijas un poquito, te vas a dar cuenta que el círculo que representa la mente, el círculo superior, es mucho más grande que el círculo que representa el cuerpo. Y esto lo diseñó Thurman Fleet con toda intención para simbolizar y significar la importancia que tiene nuestra mente. Y él dividió la mente, o lo diseñó en ese círculo, mente consciente y mente subconsciente. La mente consciente es la mente racional, es la mente intelectual. Y la mente subconsciente es la mente emocional. Y la mente es una actividad. Y el cuerpo es el vehículo de la mente, es la expresión de la mente. Entonces, aquí lo importante es ir entendiendo poco a poco. No me voy a profundizar mucho. Tengo un curso y tengo toda una clase completa para hablar de este tema. Solamente quiero que entiendas, tu mente es una actividad y tu cuerpo es la expresión de esa mente. Decíamos ahorita, es donde ocurre la primera creación, es donde está tu poder mágico. Tienes una mente consciente y tienes una mente subconsciente. Desafortunadamente no podemos profundizar en este tema, pero sí es importante que tú comprendas además el proceso creativo del pensamiento. ¿Cómo es que los pensamientos se convierten en cosas? Bueno, en tu mente consciente, tú eliges tus pensamientos. Es decir, la mente consciente es la mente racional, es la mente analítica, es la mente intelectual. Ahí está tu libre albedrío. Tú decides qué pensamientos eh, permanecen en tu mente. A tu mente llegan alrededor de 60.000 pensamientos todos los días, pero la mayoría de esos pensamientos son negativos. Pero tú tienes el control y el poder de elegir tus pensamientos en tu mente consciente. Tienes el control de
permitir que solamente tus pensamientos positivos se asienten en tu mente, porque luego tú eliges tus pensamientos en tu mente consciente, pero tus pensamientos causan sentimientos y emociones que se reflejan en tu mente subconsciente y luego se reflejan las emociones. Es el reflejo de tus pensamientos en tu cuerpo. Y de acuerdo con tus pensamientos y emociones, tú tomas decisiones, tú pones tus acciones y de eso dependen tus resultados. Fíjense la importancia que tiene esto. Por eso los pensamientos se convierten en cosas. Tú permites que un pensamiento positivo llegue a tu mente, ese pensamiento positivo va a causar una emoción positiva que te va a llevar a tomar decisiones positivas que se van a convertir en acciones positivas y tus resultados van a ser positivos. Es decir, la fórmula de la creación es esta. El proceso creativo del pensamiento está en esa fórmula. Tómale una foto, toma nota de esa fórmula. Ahorita decíamos y debatíamos en el chat, ¿de dónde vienen tus pensamientos? Si se calcula que tenemos 60,000 pensamientos en el día, bueno, ¿de dónde vienen tus pensamientos? ¿Quién elige tus pensamientos? Tus pensamientos vienen de tus creencias, por eso está primeramente la C. Entonces, los resultados que tú tienes en tu vida son producto de tus creencias, que son los que producen tus pensamientos. Luego tus pensamientos producen E de emociones, más con esas emociones tú tomas decisiones, más las acciones que pones en tu vida, de ahí dependen tus resultados. Es decir, todo proceso creativo o de manifestación, como se dice, de creación, comienza siempre en la mente. Después se materializa en el mundo físico. Entonces, este es el proceso creativo. Esta es la explicación de lo que dice Napoleón Hill. Los pensamientos son cosas. Por eso, todos los pensadores a lo largo de la historia han estado común y unánimemente de acuerdo en que nos convertimos en lo que pensamos. Por eso es tan importante entender precisamente el proceso creativo. Si lo queremos ver en un gráfico un poquito más a profundidad, vamos a ver que el ser humano, nosotros, estamos suspendidos entre la tercera dimensión y la quinta dimensión. Aquí está, aquí ves el ser humano, otra vez en el gráfico de Turman Fleet, con su mente consciente, su mente subconsciente, pensamientos, sentimientos, su cuerpo físico y lo que son las acciones. Pero ¿cómo ocurre todo esto? Si nos vamos a un plano un poco vamos a decir, hacia tratar de entenderlo desde el punto de vista más espiritual, como lo entendía precisamente Bob Proctor, existe un poder, el poder universal, ese poder que simplemente es un poder, no es ni bueno ni malo, es un poder que no es positivo ni negativo. Ese poder está fluyendo permanentemente hacia y a través de nosotros. Es el poder que nos permite pensar, es el poder que nos da vida, que nos permite ser conscientes, es el poder que hace que germinen las semillas, es el poder que permite eh, el curso del universo, el cambio de las estaciones. Ese poder está fluyendo siempre hacia y a través nuestro. Ese poder nosotros lo hacemos, no es ni bueno ni malo, te decía, simplemente es un poder, pero nosotros lo hacemos positivo o lo hacemos negativo gracias a nuestras facultades intelectuales. Ahí las ves donde está el foquito parpadeando en el centro de la mente consciente, ahí están tus facultades intelectuales. Y gracias a esas facultades intelectuales, nosotros hacemos de ese poder que está en nuestra mente, que es el poder universal, que está fluyendo hacia y a través nuestro, lo convertimos en positivo o en negativo. Y luego, de acuerdo con esa decisión que tomamos en nuestra mente consciente, ese poder causa nuestros sentimientos y emociones, de ahí dependen nuestras decisiones, nuestras acciones, y de eso dependen nuestros resultados. Es decir, entonces,
podemos decir sin temor a equivocarnos que el plano espiritual de nuestros pensamientos se convierte en realidad en el plano físico gracias precisamente a las facultades intelectuales que funcionan como un puente, como un puente. Entonces, es a través de nuestras facultades intelectuales que nosotros podemos transmutar, ojo con esta palabra, transmutar energía del plano espiritual al plano físico para manifestar nuestros resultados. Por eso los pensamientos son cosas. Comprender pues cómo funciona nuestra mente es esencial, porque ahí es donde comienza pues el proceso creativo, el proceso de nuestra mente, el proceso mental. Por eso Gil insiste tanto en que la autosugestión y en la repetición de afirmaciones cargadas pues de ese deseo, que vamos a hablar después precisamente de la autosugestión. La mente, pues, de alguna manera se convierte, es como un imán. Aquello en lo que piensas con intensidad emocional, lo atraes a tu vida. Y esa es la famosa ley de la atracción, pues. Entonces, así ocurre el proceso creativo del pensamiento. Es a través de nuestras facultades intelectuales, de la mente, que podemos, como te decía, transmutar esa energía del plano espiritual al plano físico y convertir esos pensamientos en cosas. Ahora, sin las facultades intelectuales, pues obviamente nuestra mente no puede funcionar. Vamos a hablar rápidamente, aunque sea, te voy a revelar cuáles son esas facultades intelectuales. Fíjate, como seres humanos, somos la criatura más perfecta y más excelsa del universo, ya que fuimos dotados con esas facultades superiores o con esas facultades intelectuales que están en nuestra mente. Compartimos con el resto de los animales nuestros factores sensitivos. A todos los animales hay veces esas pequeñas antenitas que están unidas a nuestra mente, esos son nuestros cinco sentidos. Si tú le preguntas a un niño de primaria cuáles son tus cinco sentidos, seguramente te va a decir vista, oído, olfato, tacto y gusto. Pero en cambio, si tú le preguntas a un universitario, o es más, te reto a que le preguntes a un maestro universitario, ¿cuáles son tus facultades intelectuales? Es más, se los pregunto a ustedes ahorita. A ver, ¿quién me sabe decir cuáles son las facultades intelectuales? ¿Cuáles son? Aquí está Arturo, aquí está Cintia, aquí está Omar, eh, está también Jorge, está Patricia. A ver, ¿cuáles son? ¿Quién más está por acá? Sandra. ¿Cuáles son sus facultades intelectuales? ¿Quién me sabe decir? Pueden Puede ser una activar la su imaginación, micrófono. Perdón. la imaginación. La imaginación, Sandra, importantísimo, es una facultad intelectual. A ver, otra por ahí. La Son seis, razón, ¿eh? la razón, la intuición, la voluntad, Comprender. la memoria, la percepción. Arturo es uno de mis alumnos del curso Inteligencia y Gestión Emocional. Se las acaba de decir todas. Percepción, Comprender. intuición, perdón, Cintia. Comprender. Comprender es parte de la razón. La facultad intelectual es la razón. Entonces, Ujú. ahí les van las facultades intelectuales. Vamos a irlas repasando de una por una. La percepción. ¿Qué es la percepción? Es el punto de vista que nosotros tenemos de las cosas. De acuerdo con nuestra percepción, nosotros entendemos la realidad y transformamos y comprendemos la realidad. Luego viene la intuición. La intuición es tu corazonada. Es una facultad intelectual muy poderosa. Es la que utilizó precisamente Thomas Edison para captar la vibración de Barnés. A través de la intuición podemos captar vibraciones del ambiente. Es esa facultad intelectual que se llama la corazonada, que le llaman también el sexto sentido, que le llaman, tiene muchos nombres, pues. Es esa que tienen las madres de familia cuando piensan sin saber de dónde viene una información, la captan, pues, como de una tercera dimensión, sin tener precisamente el uso de la razón. La intuición.
Otra de las facultades es la imaginación. Esta es una facultad muy poderosa dentro de este libro y Napoleón Hill le dedica un capítulo completo. Le vamos a dedicar una sesión completo a la imaginación, porque es el taller de nuestra mente. Es donde ocurre la primera creación, la imaginación. Por eso dice Napoleón Hill, todo lo que la mente puede imaginar y creer, lo puede crear. Taller de la mente. ¿Cuál otra facultad intelectual importante? La memoria. Es tu capacidad para recordar. Luego viene la voluntad, es la habilidad para enfocarte, es la habilidad que tenía muy clara Edward Barnes, Edwin Barnes, es la que nos permite enfocarnos, la que nos permite perseverar, la que le da verdadero poder a tu mente. Está muy ligada a la perseverancia, que es uno de los capítulos del libro que vamos a estudiar. Y por último, la razón, que es tu habilidad para pensar, la que decía Cintia ahorita, a comprender, pensar, razonar, es parte de esta facultad intelectual. Entonces, percibimos el mundo pues a través de nuestros cinco sentidos, pero le damos una interpretación a lo que percibimos gracias a nuestras facultades intelectuales. Estas son las que verdaderamente nos diferencian del resto de los animales. Son estas seis facultades intelectuales. Ahora, pasemos a otra parte importante de este capítulo, que seguramente a ustedes les llamó muchísimo también la atención. En contraposición, vamos a decir así, al deseo ferviente, a la determinación y a la fe que tenía Barnés, el autor nos habla de unos buscadores de oro por ahí, se me escapa ahorita de momento el nombre, pero eran los buscadores de oro que que fracasaron por no contar con esos recursos intelectuales y recursos mentales de los cuales sí contaba Edwin Barnes. Estaban pues a un metro del oro estos señores eh, en- y finalmente decidieron abandonar a un metro del oro, fíjese. Se refiere pues a esa gente que andaba cavando por oro en el oeste de los Estados Unidos. Estaban a 3 pies de la veta más importante y más grande que jamás se había encontrado en ese entonces y decidieron abandonarlo, señores. Es decir, no tuvieron la suficiente perseverancia, la suficiente fe y además no estaban bien asesorados. Y abandonar, fíjense, realmente, pues que es una decisión que nos lleva al fracaso. Y muy seguramente nosotros, cada uno de nosotros, hemos abandonado algún proyecto, algún anhelo, algún propósito a un metro de conseguirlo, porque no hemos sido capaces de reconocer la importancia que tiene precisamente esa fabulosa ley de género, ley de generación, entender que toda semilla tiene un proceso de gestación y de crecimiento. ¿En alguna ocasión en tu vida te ha ocurrido algo parecido? Piénsalo, muy seguramente sí nos ha ocurrido. Es decir, que estamos a punto de lograr alguna meta, algún objetivo y por X o Y razones, por angas o por mangas, como decimos popularmente, tiramos la toalla. Este tema tiene relación también pues con la ley de género, porque al no ver lo que debía haber pasado lo suficientemente rápido como estos señores esperaban, pues decidieron tirar la toalla, decidieron abandonar. Y recuerda pues que toda semilla tiene un proceso de gestación como lo decreta la ley de género. Los pensamientos, los anhelos, los sueños son semillas espirituales y están sujetos también a esta ley de género. No debemos desesperarnos si las cosas no suceden como queremos tan rápido, mucho menos pues abandonar nuestros proyectos o nuestros sueños. Hay que perseverar en el intento hasta alcanzar el éxito. Y para ello, ¿qué se requiere? Muchas cosas, muchos principios que vamos a ir viendo poco a poco en ese libro. ¿Qué nos enseña esta historia? Esta historia. La moraleja que Napoleón Hill extrae es muy poderosa. Muchos de los fracasos en la vida suceden cuando la gente abandona justo cuando está a punto de alcanzar el éxito.
En otras palabras, como ya decíamos ahorita y lo vamos a ver reiteradamente durante este curso, la perseverancia es clave, porque renunciar prematuramente puede hacerte perder oportunidades enormes. El fracaso, pues, no significa que no haya oro o que no estén las oportunidades, sino que quizás necesites un nuevo enfoque o un consejo de expertos, como aquellos, como aquel consejo que pidieron los que compraron la empresa, los que compraron la maquinaria, eh, aquel ingeniero de minas que asesoró al chatarrero que había comprado la maquinaria, esa maquinaria de los Derby, ya me acordé del nombre de esta familia, los Derby. Entonces, el éxito muchas veces pues está al alcance, pero no es visible a simple vista. ¿Qué requiere? Requiere fe, requiere insistencia, requiere perseverancia, requiere estrategia, requiere energía, requiere muchas cosas. Requiere los principios del éxito y la riqueza de Napoleón Hill. Esto en cuanto a esta parte podemos hablar de estos que finalmente decidieron abandonar los Derby, estando a un metro del oro. ¿Qué podemos decir acerca de una lección de perseverancia de 50 centavos? En la página 9, al pie de la página 9, Napoleón Hill nos narra esta lección de perseverancia de 50 centavos, que seguramente ustedes leyeron, pero vamos recordando los puntos principales de la historia. ¿Qué nos dice, qué nos cuenta Napoleón Hill? Bueno, que una niña pobre es enviada por su madre a pedir 50 centavos de dólar a un hombre rico, el amo de una plantación. O sea, llega la niña y le dice a este señor, que estaba en plena faena, que su mamá quería 50 centavos. Cuando ella le pide el dinero, el hombre le grita que se marche, pero la niña no se mueve de ahí, se queda inmóvil. Él toma un látigo y se acerca para golpearla, pero ella grita con firmeza, mi mamá tiene que tener esos 50 centavos. Y la niña, con muchos pantalones o con muchos ovarios, no se mueve de allí. Mi mamá tiene que tener esos 50 centavos. ¿Y eso qué pasa? ¿Qué hace? Hace que el otro amigo prácticamente se doble, lo dobló, pues. ¿Qué lecciones nos quiere dar Gil a través de esta historia? Otra vez vuelve a surgir la, el hombre se detiene, la mira sorprendido y no le queda más remedio, pues, que darle el dinero. ¿Qué lección nos da Gil a través de esta niña? Bueno, le decía, la firmeza de propósito y la determinación que tenía esta niña pueden doblegar a cualquier obstáculo, incluso la resistencia más dura como la que tenía ese señor. Gil señala que muchas personas fracasan no por falta de capacidad, sino porque ceden fácilmente ante la primera negativa. En cambio, la niña sabía lo que quería, 50 centavos. No aceptó un no como respuesta. Mantuvo la fe en su petición, aún en riesgo de su propia vida, aún viendo los ojos y la expresión de aquel ogro que quería comérsela y que quería reventarle quizás sus nalguitas con aquel látigo. Entonces, tiene unas aplicaciones. ¿Por qué es importante esta lección? Tiene unas aplicaciones muy prácticas para nuestra vida. Esta historia te enseña que si realmente deseas algo, decide lo que quieres con claridad. Eso es lo primero. La niña tenía bien claro lo que quería también. Segundo, actúa con fe y con convicción, es decir, con perseverancia. No retrocedas frente al miedo, es otra enseñanza, ni a la autoridad, ni al rechazo. Si damos un paso hacia adelante cuando el temor aparece en nuestras vidas y caminamos a través del temor, nos encontramos con el éxito. Es decir, el miedo no lo podemos eliminar. El miedo es un mecanismo de defensa de nuestro cerebro reptiliano. No podemos eliminar el miedo. Tenemos que atravesarlo. Tenemos que agarrarlo con nosotros y caminar
a pesar del miedo, como lo hizo la niña, como dice Gil más adelante en el libro. La voluntad de persistir frente al fracaso es el sello de las personas exitosas, dice Napoleón Hill. Y luego hay una sentencia que yo me sé de memoria y que me encanta porque dice, el que persevera alcanza y termina por entender que todo fracaso lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Se la repito, dice Napoleón Hill, el que persevera alcanza y termina por entender que todo fracaso lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos para atravesar el miedo? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo le hacemos para atravesar el miedo, para actuar a pesar del miedo, no en contra del miedo? Fíjense que el miedo, tratando de entender, de averiguar de dónde viene el miedo, por ahí leí y está demostrado que todos nuestros miedos vienen de un mecanismo ancestral de nuestro cerebro. Cuando los primeros humanos, hace 2,5 millones de años, las primeras especies de humanos que surgieron antes del Homo sapiens de nuestra especie, que tiene apenas unos 150, 200 mil años, hace 2,5 millones de años, cuando los primeros humanos, las primeras tropillas de humanos, vagaban por las sabanas africanas, dicen que si había algún individuo que no cooperaba lo suficientemente bien con el grupo, pues lo abandonaban, lo dejaban, lo hacían a un lado y él pues se moría de miedo por no ser suficiente a sobrevivir por sí solo. Entonces, al final de cuentas, dicen los estudiosos que todos nuestros miedos de ahí vienen, de ese miedo ancestral de esos humanos, que está bien inculcado, bien, eh, bien metido pues en nuestro ADN, en nuestro cerebro. Y al final de cuentas, chéquense ustedes, cuando te da miedo hablar en público, ¿por qué te da miedo? Es miedo a no ser suficiente, a no ser suficientemente claro, a que no te escuchen, a no tener los argumentos o los razonamientos suficientes para convencer. Al final de cuentas, es miedo a no ser suficiente. Y al final vamos a hablar mucho del miedo porque vamos a hablar de los 6 temores básicos de que habla Napoleón Hill. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Cómo le hacemos para atravesar el miedo? Lo primero que debemos saber es que el miedo es falta de fe. De hecho, es la antítesis de la fe, como bien lo expresó Martin Luther King. Este gran mentor dijo en alguna ocasión, el miedo tocó a la puerta, la fe salió a abrir y ya nadie estaba allí. Apúntenla porque es una perla de sabiduría del doctor este, Luther King. Dice, el miedo tocó a la puerta, la fe salió a abrir y el miedo ya no estaba allí. Es decir, el miedo es la antítesis de la fe. Eh, ¿Cómo podemos hacer, pues, para caminar a través del miedo? Pues incrementando la fe a través del conocimiento, a través de la autosugestión, a través de conocernos a nosotros mismos para poder ser capaces de entender el inmenso potencial que se encierra en tu ser. Si eres capaz y si conoces el inmenso potencial que se encierra en tu ser, difícilmente te va a dar miedo. ¿Por qué? Porque vas a tener los recursos suficientes y necesarios para atravesar ese miedo. El miedo no es más pues que ignorancia de nuestro propio potencial, es falta de fe, eh, ignorancia de nuestro potencial infinito y producto del condicionamiento mental negativo que nos paraliza y que nos limita. Ese condicionamiento del que te hablaba, que es el que nos inculcan las ideas negativas o los condicionamientos mentales negativos que nos inculcan cuando somos niños. Tú no puedes, quién eres, tú no naciste para ser rico, tú no naciste para ser exitoso. Todas esas, a veces, ideas que quedan grabadas en nuestra mente subconsciente y que se convierten en nuestro condicionamiento son los que nos limitan
Por eso es tan importante reprogramar nuestra mente. ¿Y cómo la reprogramamos? Pues a través de la autosugestión, que va a ser todo el tema de una sola clase. Para comprender cómo podemos atravesar el miedo, el gran Bob Proctor, este personaje que ven aquí al final, abajo de la diapositiva, antes de mi mentor Lázaro Bernstein, está su servidor Israel Moreno, luego está Lázaro Bernstein y antes está Bob Proctor. Él habla de cómo debemos atravesar la barrera del terror. Y dice Bob Proctor que esencialmente nuestros miedos son producto pues de nuestra mente condicionada a nivel subconsciente con creencias negativas, con creencias limitantes. Entonces, para poder liberarnos de este condicionamiento mental, es necesario reprogramar nuestra mente, hacer una reprogramación mental. Y eso lo logramos a través de la autosugestión, que va a ser que es como la piedra angular dentro de la filosofía del éxito y la riqueza de Napoleón Hill, se llama autosugestión. Vamos a ver en toda una clase. No es otra cosa más que la repetición de creencias y principios potenciadores hasta que queden bien grabados en nuestra mente subconsciente y sustituyan a esas creencias limitantes. Y eso lo podemos lograr a base de sabiduría y a base de entendimiento. Entonces, hasta que a base de sabiduría y de entendimiento, la fe en nuestro potencial logre vencer a ese miedo ancestral que es el condicionamiento negativo con creencias limitantes que están instaladas en nuestra mente subconsciente. De eso se trata, pues, como les decía, este poderoso libro es una invitación, son las herramientas, son los principios para, eh, este, para desafiar nuestros propios límites, nuestros propios miedos y liberar ese gran poder que se encierra en nuestra mente. Luego, otra parte importante de este capítulo que se destaca es esta frase que dice Napoleón Hill en la página 11 al comienzo, dice, una buena idea es todo lo que se necesita para alcanzar el éxito. Y yo te preguntaría, ¿realmente será suficiente una buena idea para lograr el éxito y la riqueza? Piénsalo, piénsalo. Este, bueno, lo que Hill quiere decir o quiere destacar es el poder precisamente del pensamiento creativo enfocado como punto de partida de todo logro. Eso quiere decir Napoleón Hill, una buena idea, pero obviamente no basta sola. Tenemos que tener el pensamiento enfocado. Como les decía ahorita, pues la riqueza y el éxito no son fruto del trabajo duro, son producto del esfuerzo enfocado y dirigido bajo un plan que comienza en la mente. Una idea por sí sola será suficiente. En términos prácticos, bueno, no es suficiente, sin acción, obviamente, sin trabajo, sin perseverancia. Entonces, toda gran conquista, pues, toda gran conquista, eh, riqueza o éxito comienza con una idea. Eso es lo que quiere decir exactamente el autor. Antes de que algo exista en el mundo real, pues, por ejemplo, un negocio, un invento, una obra, un proyecto, lo que ustedes quieran, existe primero como un pensamiento en la mente de alguien. Entonces, una buena idea puede transformar completamente la vida de una persona, así como transformó la vida de Edwin Barnes. Si alguien capta una idea poderosa y como la captó Edwin Barnes, tiene un deseo ardiente, tiene la fe, tiene la determinación y la acción persistente para llevarla a cabo, esa idea, pues obviamente lo va a llevar al éxito. El éxito, pues, no depende tanto de los recursos externos, sino del uso creativo de la mente. Todo comienza, pues, con la mente. Muchas personas exitosas empezaron sin dinero, sin conexiones, sin títulos, pero con una idea muy clara y muy valiosa que supieron desarrollar, como fue, sin lugar a dudas, el caso de Edwin Barnes. De aquí la importancia, pues, que tenemos nosotros de echar a volar la imaginación, de utilizar esa facultad intelectual
que es nuestra imaginación, de fantasear con nuestra imaginación y de elegir buenas ideas, buenos proyectos. Esto es acertar con el propósito, sintonizar con lo que realmente te apasiona hacer en la vida. Si no eliges un buen propósito, al primer obstáculo vas a abandonar y te vas a quedar a un metro de conseguir el oro o a conseguir cualquier sueño, cualquier idea, cualquier proyecto. ¿Cuál es la aplicación práctica que podemos tener? ¿Tienes una idea que te entusiasme? Te recomiendo, escríbela, dale forma y ponte en acción en dirección de ese sueño. ¿Buscas el éxito? Pues no empieces por buscar dinero o apoyo externo, empieza por una idea poderosa y luego trabaja en ella con toda energía. Y luego hay otra parte del libro en la página 11 que dice el autor, nos negamos a creer lo que no entendemos. ¿Qué significará? ¿Qué significará esta frase? Nos negamos a entender lo que no entendemos, a creer lo que no entendemos. Significa que muchas personas se cierran a nuevas ideas, a nuevas posibilidades o verdades, simplemente porque no las comprenden con la lógica tradicional. Y Gil señala que solemos rechazar lo que no podemos explicar con la razón o lo que desafía nuestras creencias previas. El hábito mental, pues, nos bloquea de oportunidades, de ideas creativas y de formas de éxito que están más allá de lo convencional. Ahora, ¿por qué es tan importante esta frase de la filosofía de Napoleón Hill, donde vamos a creer lo que no entendemos? Porque aquí entra precisamente la fe. La fe y la imaginación son dos fuerzas creativas. Y aquí, déjenme decirles una cosa muy importante. Están totalmente y cabalmente de acuerdo Napoleón Hill como Jesucristo. Es como si, es como si en esto coincidieran estos dos autores. Fíjense que Napoleón Hill enfatiza el papel de la fe y la imaginación como fuerzas creativas. Para crear, primero hay que soñar, hay que creer. Pero si solo creemos en lo que podemos ver, tocar y entender, pues nunca nos vamos a atrever a soñar en grande ni a confiar en el poder del pensamiento. Es decir, tenemos que soñar, tenemos que idealizar, tenemos que imaginar, pero no solamente desde el punto de vista intelectual. Tiene que ser estar imbuido por la emoción y por la fe, lo que verdaderamente queremos. Y aquí está una de las claves importantes que no se pueden leer tan fácilmente. Tiene que leerlo uno entre líneas en este libro. Si solo creemos en lo que podemos ver y tocar, es decir, lo que podemos entender, nunca nos atrevemos a soñar en grande ni a confiar en el poder del pensamiento, en el poder de la imaginación. Por ejemplo, no tienes que entender todos los mecanismos del subconsciente, por ejemplo, de la autosugestión o de la ley de la atracción para que funcione. Solo necesitas creer y actuar con fe y ser persistente. Muchas personas fracasan porque esperan entender todo antes de dar un paso. Y el éxito requiere actuar incluso cuando no ves el camino completo. Por eso te decía que aquí están muy de acuerdo Napoleón Hill con Jesucristo. Fíjate que hay una frase en el Evangelio de San Marcos, bueno, incluso en el de Mateo y en el de Lucas también, que son los evangelios sinópticos, pero yo quise compartirte esta tarde la frase de San Marcos. ¿Qué dice Jesús por boca de San Marcos en el Evangelio? Les dijo Jesús a sus discípulos, por eso les digo, ojo con esta expresión, es bíblica, pero es acorde con la filosofía de piense y hágase rico. Todo lo que pidáis en oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Fíjense, vuelve,
Escuchen bien y repasen en su mente, que quede grabada en su mente subconsciente esta frase: todo, y todo es todo. Es como si dijéramos: todo lo que la mente puede creer, con fe, con determinación, lo puede crear. Todo lo que pidáis en oración, es decir, en una vibración especial, en una vibración de fe. No lo que pidas con tu mente consciente, tiene que ser más imbuido de fe, de emoción. Todo lo que pidáis en oración, es decir, en una vibración especial. Tienes que creer que ya lo has recibido y lo vas a recibir. Es la magia de la fe, es la magia de la mente cuando está verdaderamente embuida y empapada de la fe. Por eso esa fe activa, esa convicción profunda, es la que abre el camino a la manifestación de los deseos poderosos. Esta cita que les estoy compartiendo es uno de los fundamentos espirituales del poder de la fe en acción. Y como está, como te decía, muy en línea con lo que Napoleón Hill enseña en Piense y hágase rico. Ambos, pues, comparten esta misma idea. No basta pedir, hay que creer con toda certeza como si ya lo hubieras recibido. Fíjense, aquí me recuerda cuando Napoleón Hill se entrevistó por allá en 1908 con Andrew Carnegie, su primer mentor, el que lo invitó a que dedicara 20 años de su vida a entrevistar a los 500 líderes exitosos, para poder escribir la filosofía de Piense y hágase rico. Cuando Napoleón Hill le dijo a Andrew Carnegie: sí, estoy de acuerdo, me voy a dedicar 20 años de mi vida a entrevistar a esos 500 líderes para poder escribir esa filosofía, le dijo a Andrew Carnegie lo siguiente, que tiene mucha relación con la fe. Le dijo: ok, Napoleón Hill, ahora de aquí en adelante, todos los días, párate frente a tu propio espejo y decreta en voz alta lo siguiente. Dite a ti mismo, viéndote a los ojos, con fe y con emoción: Andrew Carnegie, no solo igualaré tus logros, sino que los superaré. Napoleón Hill le contesta al maestro: tú sabes, maestro, que no lo podré lograr, que nunca podré eh, este, superar tus logros. ¿Saben qué le contestó el mentor Andrew Carnegie a Napoleón Hill? Yo sé que no podrás lograrlo hasta que te lo creas. ¿Comprenden la importancia que tiene la autosugestión y la fe? Le dijo el gran mentor que fue Andrew Carnegie. Así le dijo: párate frente a tu propio espejo y decrétalo en voz alta, mirándote a los ojos. Dite a ti mismo, Napoleón Hill, le dijo Andrew Carnegie. Dite a ti mismo: Andrew Carnegie, no solo igualaré tus logros, sino que los superaré. Estaba poniendo unos zapatos muy difíciles de llenar. Sin embargo, Napoleón Hill en primer momento no lo creyó, pero dijo: si me lo está diciendo este gran hombre que ha logrado lo que ha logrado en su vida, pues lo voy a hacer. Y al principio no se la creía. Al principio se encerraba en su propio baño para que no lo fuera a escuchar su mujer y sus hijos, y decía en voz baja, mirándose al espejo y hasta con vergüenza: Andrew Carnegie, no solo igualaré tus logros, sino que los superaré. Así se decía en voz baja, hasta que fue agarrando confianza, fue a base de repetición incrementando su fe, y al final de cuentas logró con creces superar el éxito de su mentor Andrew Carnegie. Se convirtió en un hombre súper rico, súper poderoso, y escribió el libro que ha hecho más ricos y más poderosos a tanta gente a lo largo de la historia. Esa es la fe, amigos y amigas.
Es la fe que se incrementa a través de la repetición, a través de la autosugestión. Eso lo vamos a ver más adelante, pero ahorita se los adelanto porque me surgió ahorita en la mente en relación con la fe, pues, relación con esta, con esta, con esta poderosa sentencia del Maestro Jesús que va muy acorde con la filosofía de piense y hágase rico. Con esto estamos cerrando esta sesión. ¿Cuál es la asignación para la sesión número 3? Que lean el capítulo número 2, el deseo, el primer paso hacia la riqueza. Y por ahí tienen, seguramente ya lo vieron haber impreso, seguramente tienen por ahí su manual. En el manual hay unas ideas que van a orientar esa lectura de la tercera sesión, de la tercera sesión, eh, y esas eh, preguntas es qué diferencia hay entre desear algo o estar obsesionado por lograrlo. ¿Por qué quemar las naves cuando ser crucial para el éxito, puede ser crucial para el éxito? ¿Cómo aplicarías los 6 pasos para convertir el deseo en riqueza en un objetivo personal? Bueno, esas son las preguntas que les van a servir de guía a ustedes para ese segundo capítulo, que es muy importante. En este capítulo, Napoleón Hill nos da 6 pasos importantes para lograr la riqueza y el éxito, que no solamente los vamos a leer y estudiar, sino que los vamos a convertir. Yo les dije que al estudiar este poderoso libro, vamos a hacer un experimento con nuestra propia vida. Bueno, ya les hablaré en la próxima sesión de este ejercicio que vamos a hacer en esta sesión número 3. Bueno, ya para cerrar, y como siempre lo hacemos, le voy a pedir por favor a Sandra Valderas que me ayude a leer el quinto punto de la fórmula de la confianza en uno mismo de Napoleón Hill, que es este primer párrafo. Adelante, Sandra, por favor, ayúdame a leer. Ok. Dice, comprendo con claridad que no hay riqueza ni posición que pueda durar mucho tiempo, a menos que se haya formado sobre la lealtad y la justicia. Por lo tanto, no me comprometeré en ninguna transacción que no beneficie a todos los que afecte. Muy bien, muchas gracias, Sandra. Cintia, por favor, el siguiente párrafo. Comprendo con claridad que No, no hay riqueza. el siguiente, y ese ya lo leyó Sandra, Cintia. Ok, perdón, perdón. Tendré éxito atrayendo hacia mí la fuerza que deseo emplear y la cooperación de otras personas. Induciré a otros a servirme por obra de mi disposición para servir a otros. Excelente, gracias Cintia. Vamos a pedirle ahora a ver si Omar puede ayudarnos con el siguiente párrafo. A ver, Omar. Eliminaré el desprecio, la envidia, los celos, el egoísmo y el cinismo y cultivaré el amor por toda la humanidad, porque sé que una actitud negativa hacia los demás nunca me dará el éxito. Haré que los demás crean en mí, porque yo creeré en ellos y en mí mismo. Muchas gracias, Omar. Bueno, así estamos ya cerrando esta sesión. Vamos a despedirnos con una frase muy poderosa del libro Piensa y hágase rico. Dice Napoleón Hill, la mente humana no tiene límites, excepto aquellos que uno mismo acepta como reales. Tanto la riqueza como la pobreza, dice Napoleón Hill, son vástagos del mismo pensamiento. Concluimos diciendo, somos lo que pensamos, todo lo que la mente puede creer, lo puede crear. La riqueza y el éxito no son fruto del trabajo duro, sino del esfuerzo enfocado y dirigido bajo un plan que comienza en tu mente. Muchísimas gracias por tu atención en esta segunda sesión. Vamos la próxima semana a la sesión número 3. Vamos a hablar de algo muy poderoso dentro de la filosofía, el deseo. El deseo es el primer paso hacia la riqueza, dice Napoleón Hill. Muchísimas gracias por su atención. Voy a dejar de compartir pantalla
y voy a pausar esta grabación